Muy buenas noches. Estoy empezando esta clase con la ausencia de los estudiantes. La razón no la conozco, nadie se ha justificado. Sin embargo, voy a desarrollar la clase grabada a efectos de que este tiempo no quede vacío y genere un efecto de cumplimiento de los objetivos pedagógicos, temáticos que se tiene, de tal manera que esta grabación pueda ser publicada y los estudiantes puedan acceder a la información que en esta clase se imparte, de tal manera que, digamos, no se quede vacío este tema, dado que en el cronograma que uno tiene, vamos a desarrollar el tema que ahora me toca hacer. Muy bien, vamos entonces, en primer lugar, proyectar la presentación considerando, perdón, antes de eso, disculpe, tenemos que pasar la lista, supuestamente, y entonces vamos a ver que todos están ausentes, a ver si vamos a marcar ahí. A ver, dice... Ok, bien. Muy bien, se registró la asistencia. Muy bien, entonces se registró la asistencia y acto seguido nos toca desarrollar el tema que corresponda, ¿no? Bien. La clase pasada estuvimos dando a conocer las características, los aspectos fundamentales que tiene en este proceso de desarrollo del conocimiento científico de la organización, el enfoque se llama el comportamiento humano o de las relaciones humanas, estableciendo ahí los aspectos más significativos y relevantes en la caracterización nueva que se va a dar de un cambio de perspectiva en la gestión o en el quehacer organizacional, tomando como punto el aspecto central, las consideraciones principales en el ser humano. Saliendo de un enfoque mecanicista bastante, digamos, pegado al entendimiento del comportamiento de la organización como un complejo articulado en la que el ser humano resultaba ser una pieza más, cambia en una perspectiva mucho más centrada en las condiciones humanas y en las consideraciones del ser humano, y el cual le va a dar un contexto, digamos, de funcionamiento de la organización y entendimiento de la organización en ese sentido, ¿no? De la centralidad del ser humano. Ese desarrollo deja una huella muy marcada en el sentido de darle a la persona humana un lugar prioritario, principal. Pero esa visión está también teñida por la idea de que el ser humano en la organización juega un rol importante en la interacción que se da tanto en los elementos constitutivos de la concepción organizacional como de la relación
que hay dentro de él con la comunidad laboral, ¿no? Con la comunidad humana. Y esto genera pues una condición en la que algunos pensadores consideraban que había que ver la organización como un sistema social. Y desde ahí ya arranca una idea, Barnard es el que sienta ciertas ideas, de considerar la organización como un sistema humano. Es un enfoque humanista centrado propiamente en el entendimiento del comportamiento humano, pero que se antecede a una nueva manera de entender la organización. Esa manera que va apareciendo, desarrollándose en el tiempo, vamos a llamar posteriormente el enfoque de sistemas. En realidad no surge como una escuela, digamos, claramente delineada, con personalidad, sino que se va constituyendo en diferentes aspectos que aparecen por diferentes corrientes y posturas que va a ser introducido. Yo voy a hacer referencia probablemente al enfoque de la ciencia de sistemas y a la ingeniería de sistemas, que van a aparecer a comienzo del siglo pasado, a mediados más propiamente del siglo XX, en la que hay algunos aspectos relacionados a estas corrientes, a las dos principales corrientes, y luego también a la tercera corriente. La primera corriente, la que tiene que ver con la ciencia del sistema, la segunda corriente con la ingeniería del sistema, y la tercera corriente con la cibernética. Entonces, que engloba todos esos aportes que se van a dar y se van a introducir en diferentes campos del pensamiento humano, se va a introducir también en el entendimiento de la organización. Entonces, vamos a ver ahora cómo ese entendimiento que hemos dicho del comienzo, porque nuestra asignatura se llama Ingeniería Empresarial, haciendo referencia al interés que surge en el siglo XIX y XX sobre la aplicación de la ciencia a la empresa. La aplicación de la ciencia o la ingeniería de la empresa surge de esa intencionalidad, un enfoque clásico que tiene varias escuelas, 3 escuelas básicamente, que trastoca a un enfoque más de comportamiento humano y que va a tener también una consecución en un nuevo entendimiento de la ciencia que proviene del desarrollo de un conocimiento ya no determinístico, un conocimiento no mecanicista, más evolucionado, que proviene de los pensadores modernos, de la ciencia moderna, que es una ciencia de sistemas, es una ciencia que enfoca la realidad de una manera integrada, enfoca la realidad bajo los principios de la fenomenología y de la hermenéutica para darle forma a un entendimiento relativista, pero a la vez progresivo, y luego que se va a nutrir del enfoque cibernético, es decir, del desarrollo del entendimiento que la organización se puede regular, se puede controlar, se puede dirigir bajo mecanismos de retroalimentación y de ajuste dinámico en el tiempo, desarrollando capacidades adaptativas, autonomía operacional y otras características de lo que hoy en día es organización. Eso se llama el enfoque sistema. Repito, hoy se constituye un conjunto de conocimiento que se recoge a través de la historia, no como la aparición de una escuela particular, sino en una conjunción de ideas que hoy en día la podemos denominar así. Y entonces vamos, como decía anteriormente, estamos perdón. Estamos entonces mirando estas circunstancias en las que van a aparecer ciertas ideas. Vamos digamos, previamente decir que las ideas de sistemas tienen una historia un tanto larga,
mucho antes del siglo XX, que hay este dilema epistemológico, que es cómo yo me abordo un sistema o un aspecto de la realidad de manera más adecuada. Y el dilema, digamos, de entendimiento e interpretación de la realidad pasa por ver cada componente de dicha realidad, separarlo en componentes bajo el método analítico, ¿no?, que proviene de la ciencia clásica, que se encarna en la ciencia clásica, pero que desde la antigüedad es una manera de poder acercarse, es decir, centrarnos, focalizarnos en un aspecto de la realidad y entenderla en su profundidad, método analítico. Y la otra alternativa es más bien mirar la realidad en su comportamiento completo, total, como un todo, en la cual, claro, se identifican los factores, los aspectos que están, los componentes que están relacionados a dicho todo, a ese todo, en la que nos da una idea cabal de cómo la realidad debe ser entendida. Ese dilema, digamos, tiene preeminencia en el aspecto analítico, o sea, en la identificación de la realidad de los aspectos elementales, todo el desarrollo de la ciencia clásica, todo el tiempo que la ciencia clásica tiene vigencia. Y vuelve a tener presencia y luego protagonismo y hegemonía en el entendimiento de la realidad, el enfoque de sistemas, que es el entendimiento de la realidad como un todo. Es una visión, digamos, que se basa en un entendimiento que los sistemas, la organización es un sistema, o los fenómenos que se ven en la realidad obedecen a los principios y al ordenamiento que tiene un sistema en general. Y entonces el enfoque del sistema es una manera de entender la realidad como si fuera un sistema. Y eso aparece con los investigadores naturalistas en los años 30 más o menos. Y luego viene esta idea de resolver problemas complejos marcado por la presión que se da en la guerra, buscando tener artefactos y estrategias que resuelvan de una manera exitosa el conflicto, ¿no?, la lucha en la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto se constituyen equipos disciplinarios, grupos interdisciplinarios para abordar situaciones complejas y darle una solución utilizando, como era el momento, la época, la articulación matemática o el diseño de modelos matemáticos. Y a eso se le va a llamar la ingeniería de sistemas, que luego se va a nutrir de los principios que se van a descubrir en el campo naturalista o de las ciencias naturales, para poder incorporarlas dentro de la manera de desarrollar el entendimiento de la realidad y la formulación de formas nuevas y mejoradas para dicha realidad. Y posteriormente viene, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, la cibernética, que le va a añadir la idea de que esa realidad obedece no tanto a la consecuencia, al resultado de las causas linealmente precedentes, sino que esa realidad va teniendo formas progresivamente cambiantes, que se adaptan a las circunstancias y que va generando retroalimentadamente cambios y transformaciones que dan lugar a esa realidad. Entonces, la realidad no es consecuencia de causas lineales y consecuentes, sino producto de la interacción con el mundo que lo rodea y de los ajustes que se hace para lograr su desempeño. Entonces, en ese marco de desarrollo de esas ideas, la Segunda Guerra Mundial juega un papel muy importante. La Segunda Guerra Mundial es un espacio en el cual se juntan grupos interdisciplinarios para hacer ingeniería, es decir, construir artefactos ante la demanda imperiosa de resolver el conflicto de una manera exitosa. Y entonces ese trabajo interdisciplinario para abordar esas complejidades con el uso de las herramientas
matemáticas, el modelamiento matemático es el aporte que va a aparecer en la Segunda Guerra Mundial, al cual le vamos a llamar enfoque de sistemas. Ese es lo que aparece ahí. No es un aporte de nadie, sino de una forma de hacer, por eso se llama ingeniería de sistemas, a ese quehacer. No es que aparece una escuela de ingeniería de sistemas, sino se le va a llamar ingeniería de sistemas al trabajo interdisciplinario. Y eso va a producir conocimiento, va a producir metodologías, marcos de trabajo, van a producir formas de darle solución y es lo que va a influir o afectar, se debe introducir en la manera de entender también la organización. Entonces, características interesantes son los equipos multidisciplinarios, más bien reconocidos, implementados de una manera explícitamente, digamos, centrada, empujada por los ingleses, ¿no? Con su trabajo de investigación de operaciones militares o de investigación operativa llamada así, que permite con el uso de la matemática formular modelos especialmente para la optimización de acciones ante condiciones o restricciones de los elementos que participan para la toma de una decisión, ¿no? Optimizando un objetivo determinado que se formula en una ecuación matemática objetivo, y las restricciones con inecuaciones que dan cuenta de un modelo matemático para darle solución a un tema complejo. Los equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, perdón, juegan un rol muy importante en este sentido. Y lo que decía, esa focalización en la búsqueda de darle forma a soluciones, tratando de investigar la mejor manera de actuar en las operaciones militares, ¿no? Y es también en este asunto que ya toma mayor cuerpo, ya anteriormente se había dado la idea de que el trabajo analítico, el quehacer analítico, era restrictivo, reductivo, era, digamos, un enfoque reduccionista de la realidad. Claro que tenía la ventaja de centrar la mirada en aspectos manejables, mejor entendibles, de un camino más sencillo de resolver, separando los componentes de un problema determinado, de una situación determinada, de una realidad determinada, y centrarse en esos aspectos elementales. Sin embargo, dejaba, digamos, no resuelto el tema del entendimiento del comportamiento completo. Y entonces, ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial, hay la idea de mirar la realidad en su complejidad, en su totalidad y en su complejidad. Esa búsqueda ya había sido desarrollado e iniciado por muchos pensadores, muchos científicos, ¿no? Segunda Guerra Mundial no queda otra. La complejidad es amplia. O sea, para resolver un tema de guerra, no solamente se requiere el especialista en balística, se necesitan los estrategas, los geólogos, en fin, la gente que conoce de las condiciones ambientales, etcétera, requiere mirar la realidad como una complejidad. Y ese estudio de los problemas complejos toman pues un cuerpo muy fuerte. La ingeniería de sistemas, se le llama llamar ingeniería de sistemas a eso, el estudio de esa complejidad con las herramientas matemáticas en forma interdisciplinaria. Y en ese esfuerzo interdisciplinario, ante lo complejo, se constituyen equipos de diferentes especialidades, pero dependiendo del tipo de problema, se va a tener que conjugar diferentes composiciones profesionales, ¿no? Diferentes especialistas que deben participar en el entendimiento de ese problema y en su solución. Entonces, esa es algo que se tiene que dar, esa configuración múltiple, pero entonces como hay una multiplicidad de combinaciones
interdisciplinarias, hay que ver cómo mejor yo abordo ese tema, ese problema. Y posiblemente el problema tiene un rasgo más, digamos, sesgado a uno de los especialistas del grupo, de interespecialistas, ¿no? En ese grupo hay algunos especialistas más pegados, o sea, el problema está más pegado a una de esas especialidades. Y entonces el especialista lo que hace es decir, bueno, en mi campo, para abordar este tipo de problemas o parecido a este problema, es que hacemos esto primero, esto segundo, esto tercero, y plantea un método de resolución. Se acerca al problema de esta manera, con la aparición de los otros especialistas, se va complementando, se va recogiendo las sugerencias, haciendo las observaciones y produciendo, en primer lugar, antes de ir hacia la solución, el saber qué metodología voy a utilizar, cuáles son los pasos que se va a dar. Y eso, la formulación metodológica es un aspecto fundamental en la ingeniería de sistemas. Es decir, quizás uno de los primeros aspectos característicos de la ingeniería de sistemas es el ejercicio de formular el método, de formular la metodología a seguir. Y esto como es muy rico, porque dado la variedad de problemas y la variedad de equipos de trabajo, cada ejercicio metodológico, de formulación metodológica, tiene posiblemente un resultado en su ejecución y una manera de entender cuál es la mejor forma de abordar tal tipo de problemas, ¿no? Por supuesto, imagino que cada tipo de problema tiene una variedad metodológica que va conjugándose progresivamente. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Arthur Hall, conocido como el padre de la ingeniería de sistemas, sistematiza, recoge la experiencia y la va, digamos, formalizando de manera articulada, creando una metodología para la ingeniería de sistemas. O más que creando, porque ya se ha desarrollado en medio de la experiencia de resolver problemas bien complejos, lo que hace es más bien sistematizar, organizar mejor, con otro científico que es Kevin Kelly, para formular lo que se llama la metodología de la ingeniería de sistemas, cuya denominación más conocida se llama análisis de sistemas. El método analítico era el método que la ciencia clásica había consagrado y que tenía rigor, ¿no?, en todo el quehacer científico de ingeniería, hasta que llega esta nueva forma de abordar los problemas con el enfoque de sistemas. Y entonces los creadores de esta nueva metodología resuelven llamar también a esta metodología análisis, como sinónimo de estudio, pero es análisis de sistemas. O sea, que viene con su apellido, análisis de sistemas. O sea, voy a hacer el estudio, pero no con el método analítico, sino voy a hacer el estudio mirando la realidad como un sistema. Y entonces tiene una serie de pasos que se va a hacer en forma genérica, originalmente en la literatura que deja Arthur Hall y Mervyn Kelly, es bastante ilustrativa de cómo es. Sobre esa base, que es una síntesis, ¿no?, un recojo, una articulación de una experiencia amplia, comprobada, constatada, queda digamos, un tratado, un documento muy completo de cómo hay que hacer el análisis de sistema frente a un problema complejo en forma genérica, pero que está sujeto a adecuaciones, a usos, digamos, customizados, personalizados, dependiendo del tipo de problema. Es decir, no es una camisa de fuerza, sino hay que adecuarlo al tema que se ve específicamente. Acá, ¿qué nos deja el enfoque de sistema? Nos deja primero que tanto la persona como la organización hay que verlo como si fuera un sistema. Y un sistema tiene, primero, una concepción, una manera de concebirlo. Y la concepción
de cualquier cosa, cualquier objeto o sujeto de la realidad, si yo quiero verlo como sistema, en este caso la organización y la persona, yo tengo que saber, en primer lugar, que si quiero hacer eso, yo debo tomar en cuenta, en primer lugar, tomar en cuenta todos los aspectos que están relacionados al fenómeno, al problema, ¿no?, que yo estoy queriendo resolver. O sea, tengo que preguntarme qué aspectos están involucrados. En primer lugar, porque me tengo que asegurar, si yo quiero verlo como un sistema, tengo que asegurarme de que estoy considerando todos los aspectos. Además, acá hay un principio que hacen los científicos de sistemas, que es que todo sistema es parte de otro sistema. O sea, un sistema es parte de otro sistema. Un sistema, además, contiene subsistemas. Y con esta idea, es que yo, ese entendimiento de qué cosa está involucrado, es porque yo miro la realidad más allá del objeto, digamos, central, en el cual yo tengo un propósito determinado. Sé que es parte de un sistema mayor, pero además contiene otros sistemas dentro de él. Esto es una cosa importante, porque es cuando se considera a la persona una organización como un sistema, es que la persona es parte, digamos, de la organización como componente de esa organización, como componente sistémico de él, por lo tanto interesa más que el individuo, las características de él y la forma como se relaciona en la organización. Entonces, el primer paso es de la manera de entendimiento de sistemas, del enfoque de sistemas, es que yo voy a tener que, frente a una situación determinada, compleja, yo tengo que primero indagar, explorar, estudiar para saber qué aspectos deben ser considerados en la mayor cantidad posible, lo más suficientemente posible. Primer lugar. Segundo lugar, que la descripción de ese ámbito es una descripción que está hecho considerando la premisa que lo que yo observo es un sistema. Es un sistema. Y si yo considero que es un sistema, lo describo, lo identifico como sistema. Por lo tanto, el segundo aspecto importante en el enfoque de sistema es tener claro qué es un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de componentes que están relacionados en una arquitectura de orden para desenvolverse en un determinado entorno a fin de alcanzar una finalidad. Y que normalmente cuenta con un mecanismo o mecanismos de regulación y de control. Eso es un sistema. Y entonces, la segunda consideración es que si yo voy a mirar la realidad como un sistema, no solamente he considerado todos los aspectos relacionados, y tengo que tener conciencia de cómo se da esa relación de esos aspectos que yo voy a considerar, y luego describo la realidad, ese fenómeno, describiendo los componentes, su arquitectura relacional, el ámbito donde se va a desenvolver y identificando la finalidad, así como los diferentes mecanismos de regulación que tenga, ¿no? Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto es el someter el observado a consideraciones que devienen, digamos, que son consecuencia de aplicar ciertos principios, que se llaman los principios de sistemas. ¿Cuál es esos principios, los principios de sistemas? Son básicamente 4, son en realidad 8, pero 4 son importantes. El primer principio es el principio de la subsidiariedad, que dice que ningún sistema está completo en sí mismo.
que está relacionado a esta primera premisa que hemos mencionado, que dice que un sistema es parte de otro sistema, que siempre un sistema está contenido en un sistema. Es decir, el principio de solidaridad dice que ningún sistema es completo en sí mismo, es decir, siempre hay algo más, siempre hay un sistema mayor. Pero además hay algo más en el sentido de que un sistema contiene varios sistemas. Es decir, un sistema está compuesto por sistemas. Siempre hay algo más. No siempre, con los principios que nacen de la fenomenología, la premisa es que yo no puedo tener un entendimiento completo de la realidad. Por lo tanto, el entendimiento de qué cosa compone esa realidad, yo digo, está compuesto por un sistema cuyos componentes son estos, pero en esa percepción siempre va a quedar algo, siempre hay algo más. El principio es que un sistema esté completo en sí mismo, o sea, un sistema, la observación de un sistema no es completo. Siempre nuestra comprensión de la realidad es distinta a la realidad misma. Nuestra comprensión de la realidad es una forma de entender la realidad. Cada observador tiene su propia forma de observar la realidad. Ese principio aquí te lleva a que yo tenga que recurrir a diferentes perspectivas de esa realidad para poder tener una idea más cabal, más cercana, quizás tampoco completa, pero sí más próxima a su constitución adecuada. El principio de subsidiariedad también te lleva, te empuja a la búsqueda de mejorar permanentemente tu entendimiento de la realidad. O sea, con ese entendimiento, digamos, interpretativo, ¿no? El principio hermenéutico es que si bien yo tengo una visión limitada de la realidad, también tengo una idea interpretativa de la realidad. La realidad no solamente se tiene una visión parcial, corta, sino además esa realidad yo la interpreto. La realidad se interpreta. Y esa interpretación de la realidad te da diferentes puntos de vista. Cada quien tenga su propia como visión de las cosas, tendrá una interpretación diferente a la realidad. Entonces, ¿qué te obliga el principio de subsidiariedad? La aplicación del principio de subsidiariedad te lleva a buscar diferentes formas interpretativas de la realidad que estás observando, para enriquecer ese entendimiento. O sea, muchos puntos de vista para agrandar el alcance de tu comprensión y diferentes perspectivas en varios alcances que hay para, desde diferentes puntos de vista, deducir características distintas y complementarias a la realidad, ¿no? Principio de suelo. El segundo, es decir, hemos dicho, partimos de un entendimiento inicial de la realidad buscando considerar todos los aspectos relacionados. En segundo lugar, describo la realidad como si fuera un sistema, para eso utilizamos el framework de la definición del sistema. Y en tercer lugar, aplicamos los principios. Son 4 principios, uno es la subsidiariedad. Y con ese principio complementamos nuestra observación bajo esas consideraciones de que el sistema es parte de otros sistemas. Y luego se aplica el siguiente principio, que es el principio de la interacción, que dice que todos los componentes, ¿no?, de un sistema interactúan entre sí. Es decir, que no hay componente de un sistema que no participe de la constitución y del funcionamiento del sistema. Ahí lo importante con ese principio lo que dice es que tienes que describir cómo cada componente se articula con otro componente para producir alguna característica de esa realidad. O esa característica de realidad, ¿qué componente se está involucrando? ¿Ya? Y eso nos lleva al tercer principio, que es el principio del determinismo. El principio del determinismo dice de que todos los fenómenos que transitan o atraviesan un sistema determinado, tiene causas definidas, aunque no constantes, definidas. ¿Y qué significa eso? Que el estudio de una realidad desde el enfoque sistema obliga a preguntar la causa de ¿por qué esta característica se da? ¿Por qué se da?
yo tengo enfoque de sistema en la medida que mi contenido de lo que describo está explicando la razón por la cual se produce estas características, esta otra, las más relevantes. Principio del determinismo. Y el último principio es el principio de la equifinalidad, que está asociada a un concepto empresarial muy importante que es el valor. El principio de la equifinalidad es que, que todos los aspectos, las relaciones, los componentes, las estrategias, los medios que utiliza el sistema, todos contribuyen a la misma finalidad, ¿ya? Y entonces ahí el criterio es yo veo esa realidad y veo cuáles son digamos, aquellos aspectos, repito, pueden ser relaciones, pueden ser medios, pueden ser las estrategias, pueden ser los componentes, cuáles tienen mayor impacto, mayor, digamos, significancia al alcance de la finalidad. Y yo voy a evaluar eso calificando por valor, por valor. La finalidad de una organización básicamente es satisfacer la necesidad de los clientes. Entonces, el ejercicio del enfoque del sistema aplicado a la organización debe llevarte a también evaluar y calificar el grado de valor que produce cada uno de esos aspectos, las relaciones, las estrategias, qué valor le da a la organización. Entonces, digamos, esta manera de entender la operación de la organización como sistema es no trivial, es decir, es la aplicación de toda una serie de consideraciones para calificar ese entendimiento como si fuera un entendimiento con enfoque de sistemas. Y eso es lo que nos deja esta corriente, esta escuela. Otra cosa importante que se asocia con la cibernética es que la organización puede ser esquematizada en entradas, procesos y productos. Entrada, proceso y productos. Y con la cibernética es que la organización es una caja de transformación o de procesos, es un sistema en que ingresan insumos y salen resultados o productos y cuyos procesos están siendo mejorados, cambiados, optimizados en virtud de los resultados que obtenga, a lo cual se llama retroalimentación. Yo hago los ajustes, incluso puedo cambiar las características, los elementos de entrada o la manera como yo generar el resultado final. Y además de cada paso que yo realizo para producir ese resultado. Eso, el proceso de retroalimentación, entonces ese esquema de caja de procesos en la que ingresa insumos, salen productos y retorna del mundo que le proveo yo ese resultado, una retroalimentación para ajustar el proceso organizacional es la manera de esquematizar la perspectiva de sistemas de la organización. Nos deja también el concepto de valor. Ya hemos mencionado, está relacionado al tema del cumplimiento de la finalidad central. Valor se considera a todo aquello que produce la posibilidad o la capacidad para satisfacer la finalidad. En este caso, satisfacer la necesidad del cliente. Entonces, todo aquello que contribuye a eso forma parte del sistema de valor. Y en la cadena de valor son aquellas transformaciones que se producen desde el insumo que va generando el producto final. Toda esa sucesión de actividades y procesos que llevan al resultado, al producto final. Y el sistema de valores es un concepto más amplio. Es todo aquello que sirve a los relacionados con la organización para satisfacer alguna necesidad, sea el producto propiamente o los resultados colaterales a él. Y, digamos, una universidad de ingeniería, ¿qué produce? Produce profesionales. Y los profesionales se desarrollan, se forman en una cadena de valor que representa
los diferentes objetivos pedagógicos que hay a lo largo de los 10 etapas que el estudiante va a pasar. Pero en ese proceso se genera conocimiento, en ese proceso se generan materiales, en ese proceso se generan ciertos resultados y por lo tanto el efecto es mucho mayor, ¿no? La producción de nuevo conocimiento se instala en aquellos que indagan, exploran conocimiento y que encuentran el resultado del ejercicio académico una fuente de satisfacción de su necesidad de información. Y entonces ese forma parte del sistema de valor, eso es un flujo de valor. No está en la cadena de valor, pero sí en un flujo de valor. De igual manera, la producción literaria, la literatura que se produce, ¿no? Que se edita y se publica y se vende, es parte de un flujo de valor que se asocia al desarrollo del quehacer organización. Entonces, el entendimiento de la organización desde el enfoque de sistemas nos deja esos tres aspectos. También están asociados a este desarrollo con un aporte espectacularmente importante en la cibernética. Ahora, la cibernética, ¿qué cosa es la cibernética? Es el arte de gobernar, es decir, de conducir algo hacia un determinado objetivo, una meta, que obliga, cuando yo gobierno o conduzco una nave hacia algo, yo estoy conduciendo, es decir, llevándolo en una dirección y si se produce una situación de interrupción, desvío la nave y la vuelvo hacia su objetivo establecido. Es decir, la cibernética es eso, es conducir algo hacia el logro de una meta, rectificando cualquier tipo de desviación que se pueda dar, corrigiendo aquello que hay que corregir, añadiendo lo que hay que añadir para llegar a la meta. Y la cibernética, cuyo padre es el Norbert Wiener, van a nacer también de la idea de hacer un quehacer interdisciplinario, pero además de interdisciplinario, de multidominio, ¿no? O sea, transdisciplinario, de multidominio, en la que el científico debe mirar la realidad no separando sus aspectos, digamos, sino considerándolas en manera completa, pero además identificando la manera como esta realidad se conduce y se gobierna. Antecede pues los grandes generalistas que articulan ideas complementando de una manera múltiple dominios temáticos, ¿no? Y que resulta ser la propuesta de la cibernética, que acá no se trata de en qué te especializas, sino cómo articulas las diversas especialidades a un entendimiento más integral. Se le llama ciencia interdisciplinaria porque eso se da, conectiva porque vincula este conocimiento hacia un entendimiento completo, y rectora porque incorpora la idea de buscar los mecanismos que permiten la direccionalidad del fenómeno, de la organización, de lo que se quiera. ¿Qué aspecto nos deja la cibernética? Su teoría de control, su teoría de sistema de control, que están incorporados implícitamente en ciertos mecanismos biológicos o se les debe asignar o incorporar en ciertos artefactos construidos, y en el caso de la organización, en la manera como yo llevo adelante el control de los planes, de la ejecución de esos planes, para poder tomar las medidas correctivas que fueran necesarias, ¿no? Básicamente está basada, se utiliza mucho el concepto de gestión de la información o transferencia de la información, que da por digamos, fundamental que el funcionamiento de los sistemas inteligentes y cibernéticos tienen un alto grado
de intercambio de información, o sea, tiene mecanismos de comunicación, de transferir la información, entender la información, interpretar la información, tomar una decisión y retornar hacia la fuente de la información, ¿no? Y entonces se basa en la comunicación tanto dentro como dentro de la organización como con el medio que lo rodea. Y entonces, y otro aspecto importante es eso, cuáles son los mecanismos que debemos considerar o están establecidos o se dan de manera natural que retroalimenta el desarrollo organizacional, ¿no? Y cuáles son los mecanismos también que permite un mejor control. En este enfoque de sistemas, pero pegados al tema cibernético, el entorno juega un rol determinante en el sistema. O sea, acá la premisa es que la organización se constituye, se estructura, se arquitectura, no en función de un propósito endógeno, sino en la mejor forma de lograr desenvolverse o desempeñarse en un entorno determinado. Es el entorno el que va a determinar, no solamente condicionar, el entorno juega un rol importante, central, determinante en la estructura del sistema organizacional. Bueno, luego viene pues con la cibernética avanzada, más abierta, más elaborada. La ingeniería de sistemas se asocia al tema cibernético y genera una corriente que se va a llamar de los sistemas organizacionales cibernéticos. El padre de la cibernética organizacional es Stafford Beer. Y entonces plantea ya estas ideas de la cibernética asociada con el enfoque de sistemas, se la plantea de manera bastante específica, precisa, al ámbito organizacional. Y esto se hace a partir de un entendimiento y una articulación que surge del estudio, del entendimiento y de la generalización de los principios que rigen el funcionamiento neurológico del ser humano. O sea, surge la neurofisiología humana. Digamos, el científico cibernético organizacional tiene como consideración principal que la organización en realidad es un complejo biológico. Es un complejo biológico. Y que su funcionamiento debe estar regido por las reglas que los sistemas biológicos tienen. Porque a partir de Kennedy Building se considera que la realidad tiene diferentes niveles o escalas de complejidad de la célula, los tejidos, los órganos, y las unidades biológicas y la comunidad biológicas. Y la comunidad biológica es un nivel de complejidad biológica articulada. Es decir, la organización es un ser vivo. Es un conjunto de seres vivos que se han articulado, se relacionan y funcionan bajo reglas que los seres vivos tienen, ¿no? Entonces, hay un símil que se quiere hacer del funcionamiento de los sistemas biológicos para aplicarlos al entendimiento y al manejo de la organización. Y para eso lo que se hace, y quien lo hace es Ross Ashby, este neurofisiólogo, que lo que plantea es un modelo conceptual de por cómo así el ser humano es la especie más exitosa en su desenvolvimiento en medio de la naturaleza, de la realidad del mundo, ¿no? Y él desarrolla un modelo neurológico. Y sobre esa base de cuáles son las características neurocerebrales del ser vivo que lo hace la especie más exitosa en el proceso evolutivo de desarrollo biológico, cómo así esas características pudieran ser el símil
o el análogo del funcionamiento empresarial, organizacional. Eso es lo que se hace, es decir, de sacar, digamos, conceptualmente esa característica y correcto al lado a la manera como sería una organización que tiene el mismo éxito en un mundo totalmente competitivo, de depredación presa, en la que se tiene éxito. Porque desde el punto de vista de los pensadores, los biólogos pensadores de la época, el ser humano es la expresión más desarrollada de las especies que se preservan en la lucha por la sobrevivencia, y no es la fuerza, no es el más fuerte en este sentido el que sobrevive, sino es el que es capaz de adaptarse. Y esa capacidad de adaptarse depende de ciertas características biológicas, pero también ciertas características neurológicas. Entonces desarrolla inteligencia adaptativa. Entonces, bajo esas premisas generales de la biología más evolucionada, cibernéticamente pensada, Ashby da un modelo. Ese modelo es utilizado por Stafford Beer para formular el modelo del sistema viable, un sistema, así se llama, modelo del sistema viable, que es una manera de entender la organización cuyas características tienen que describir una organización exitosa, eficaz, de buen pronóstico, viable, y que tiene ciertas características que están asociadas al entendimiento cibernético, ¿no? Surge de la neurofisiología. Y parte del hecho de trasladar en el entendimiento de la organización aquellas consideraciones que se tienen de los sistemas complejos abiertos y que se desenvuelven en condiciones de incertidumbre, que son también sistemas que se regulan, se autorregulan y que tienen capacidad adaptativa, que desarrollan autonomía operacional, es decir, que son capaces de que cada componente del sistema puede desenvolverse de manera, digamos, separada, autónoma, pero, digamos, articulada. La autonomía operacional es un concepto que nace de esa perspectiva de la realidad biológica, pero que se traslada a la organización eficaz, es una organización que despliega autonomía operacional a sus componentes operacionales, pero bajo ciertas premisas de articulación, de integración, ¿no? Y el modelo general parece verse, ¿no? En mi caso yo percibo que parece ser que ese modelo de la estructura organizacional que plantea en el modelo viable es una estructura reticular. Parece ser que la forma eficiente del funcionamiento de las comunidades biológicas se dan mejor, actúan mejor en la realidad cuando tienen una estructura reticular. No jerárquica, no lineal, no matricial, sino reticular. El sistema viable es un sistema que tiende a la integración, o sea, se articula todos los aspectos relacionados dentro del modelo como que empujan hacia la integración. Y también a esa articulación al cumplimiento teleológico, es decir, al darle mayor énfasis y capacidad, no sé, fuerza, más sinergia a la búsqueda de la finalidad, porque esa articulación para su integración es mirando una finalidad, al cumplimiento teleológico, es al cumplimiento de su finalidad última. Además, hay una consideración de entendimiento de lo que sucede en esa realidad cambiante de transformación, de cambio, pero que persiste un estado estable, ¿no? A lo largo de ese proceso de cambio, es decir, que no genera una dispersión y caos en sus transformaciones, sino están regulados, controlados, generando formas homeostáticas
es decir, de estados que bajo cierto rango tienden a cierta estabilidad. Y eso, para eso, el modelo viable plantea ciertos atributos de respuesta al mundo que lo rodea para mantener esa estabilidad y mantener un funcionamiento que es capacidad de respuesta a la realidad, capacidad de respuesta al mercado, a las circunstancias que se dan, y para eso se utiliza un principio que se llama de la variedad requerida. Entonces, la organización debe ser como los sistemas vivos, variedad, capacidad de respuesta al mundo que lo rodea. Y aparece otro concepto, no sé de dónde surge, que para eso, además de tener variedad, o sea, capacidad de respuesta ante circunstancias que puedan darse, también desarrolla variabilidad, capacidad para crear variabilidad. O sea, que no solamente yo tengo un juego de respuestas, sino que puedo generar una mayor riqueza de ese juego de respuesta, variabilidad. Y la característica central, digamos, resaltante, que salta a la vista, es que nos encontramos en un modelo organizacional eficiente y que utiliza el concepto de entendimiento recursivo, o utiliza el principio de la recursividad. ¿Qué es este principio? Es como decir que capacidades y cualidades que tiene el sistema se reproducen y se invocan a sí mismo, desarrollando esas capacidades a diferentes niveles, diferentes niveles de recursividad operacional, básica y también completa, total de la organización. Y repito, acá es muy notorio el aporte de Ashby en este concepto de la variedad requerida, que es un principio, una ley que se constata en la realidad biológica, es que si un sistema, en este caso organizacional, no cuenta con respuestas, el juego de respuestas necesarias frente a las perturbaciones o a los estímulos del ambiente, no es viable. Es decir, requiere superar, por lo menos equilibrar esos estímulos, esas perturbaciones que se puedan dar con respuestas apropiadas, ¿no? El modelo viable tiene este marco de entendimiento, este esquema de comprensión, ¿no? Es un esquema relativamente simple que, digamos, desarrolla Stafford-Beer compuesto, digamos, primero que tiene tres aspectos asociados, hay tres aspectos a considerar. El aspecto principal, el primer aspecto principal se llama entorno, el entorno. El entorno es uno de los aspectos, digamos, a considerar. En el mundo biológico, en el entendimiento del funcionamiento exitoso de las especies inteligentes que se adaptan al medio, el primer aspecto, la primera consideración que tiene la especie, el animal, digamos, es el objetivo que tiene. Fija un objetivo en el entorno donde se encuentra, normalmente de alimento, de protección, algo que instintivamente lo mueve, fija una mirada a ese propósito, entiende el entorno en el que se encuentra, lo estudia, lo calcula, y luego va a actuar. Pero va a actuar en base de una estrategia, de un entendimiento de qué es lo que hay que hacer, que es el segundo aspecto a considerar, que se le llama el metasistema, ¿no? El metasistema, que está compuesto por una definición de la naturaleza de la especie, del razonamiento, lo que tiene que hacer en el futuro, y de la manera como articula lo que tiene. Eso se llama metasistema, compuesto por lo que se va a llamar los componentes del sistema viable, que es política, inteligencia y cohesión.
¿ya? Y el tercer aspecto es la parte operacional, es decir, cómo opera, cómo lleva adelante las operaciones. Es un símil de la realidad biológica, pero llevado a la organización. Entonces, la organización, desde el punto de vista viable, tiene 5 componentes, aparte del entorno que es mandatorio, su entendimiento, su articulación, la fijación de objetivos es muy importante. El sistema viable se divide en 5 subsistemas, ¿no? Política, el sistema 5, inteligencia, el sistema 4, cohesión, el sistema 3, coordinación, el sistema 2 y operación, el sistema 1. Son 5 sistemas, sistema 1, sistema 2, 3, 4 y 5. Cada uno refiere a ciertos puntos, ¿no? Entonces, el sistema 1 es la operación, o sea, todo aquello que permite a la organización actuar. El sistema 2, todos los mecanismos que permiten articular su actuación en el mundo, en el entorno, y dar respuesta a aquello que se necesita una respuesta, pero manteniendo una articulación cohesiva en base a las reglas que ya están previamente establecidas en el funcionamiento organizacional, pero actuando de manera creativa, inteligente, frente a situaciones nuevas o oportunidades o cambios que se dan en el entorno, manteniendo siempre características, digamos, tipológicas de la organización, que está dado por la política, su sistema política, que es el que define la naturaleza de la organización, ¿no? Su naturaleza y el propósito de la organización. Este desarrollo, ya expliqué, está basado en una idea de complejidad que está, digamos, puesto, digamos, en la capa, en la octava capa del desarrollo humano, del desarrollo biológico, perdón, donde el Kenneth Buni ha clarificado a partir de lo más elemental, dándole denominación a la jerarquía biológica, los sistemas biológicos, los sistemas estáticos, dinámicos simples, cibernéticos simples, los sistemas abiertos, organismos inferiores, animales, hombres, y socioculturales, donde se encuentra la organización. Y también hay una capa más de la complejidad biológica, que son las leyes, las normas, que son más bien aquellos elementos que le dan marco superior al fenómeno biológico, ¿no? ¿Qué implicancias nos lleva la teoría general del sistema, o sea, la ciencia del sistema? Primero, que el entendimiento de la realidad empresarial pasa necesariamente, obligatoriamente, por una idea clara y central en la definición de propósito y objetivo. Es decir, primero yo tengo que diseñar o definir claramente los aspectos que van a permitir el cumplimiento del propósito y también el logro del objetivo. Porque los sistemas funcionan con propósito, con finalidad. Y eso es muy importante, asociar, alinear, decíamos, hay un principio de equifinalidad y que le da valor a cada componente o aspecto del sistema y que tiene que ver con su aporte al propósito y objetivo. Segundo aspecto de la implicancia, que hay un enfoque de sistemas. Hay una idea de mirar la organización y su entorno en forma total, completo, para ese entendimiento. Eso es lo que no deja. Ya no es posible mirar la organización y parte de ella, un aspecto elemental, sino hay que estudiar la organización y trabajar sobre la totalidad de ella. Otro aspecto que no deja la teoría de sistemas es la importancia que tiene el establecimiento de las estrategias, de los mecanismos que nos permita una interacción eficaz, eficiente, inteligente con el entorno, ¿no? Además, el añadido, que en el entendimiento y funcionamiento organizacional lo que hacemos es trasladar
nuestra comprensión de las propiedades organicistas y abiertas de los sistemas vivos para, digamos, hacer un símil en el funcionamiento organizacional. Entonces, eso es lo que nos deja, esos 4 aspectos, esas implicancias que tiene en la teoría de sistemas. Y entonces, como hemos dicho anteriormente, ¿qué aspectos considera? Que los sistemas existen dentro de otros sistemas, que todos los sistemas son abiertos. No existen sistemas cerrados, toda la realidad que nos rodea en realidad son abiertos, están relacionados, están interactuando unos con otros. Otro aspecto importante que nos deja es que la capacidad y las características funcionales de un sistema dependen de su estructura, O sea, la estructura juega un rol muy importante en la capacidad que tiene un sistema. Y la estructura depende del entorno. ¿Ya? Eso hay que entender bien. Y hay otros elementos, por ejemplo, la tipología del crecimiento organizacional simoidal, es decir, toda organización como los seres vivos, sus poblaciones, siguen una secuencia simoidal de crecimiento lento, luego progresivo, exponencial, con una deflación para crecimiento decreciente hasta una estabilidad y decaimiento en el tiempo. Ese concepto del crecimiento, del desarrollo y crecimiento biológico se aplica a la organización, la complejidad, que quiere decir que hay diversos aspectos que tienen además también diversa naturaleza, que están actuando, digamos, cultura, mecanismos, procesos, herramientas. Ver la realidad completa en su complejidad es un aspecto, digamos, importante que nos deja el enfoque de sistemas. Otra cosa es el entendimiento de las interdependencias, de las interacciones y cómo se interdepende. Es decir, todos tenemos una correspondencia, una interdependencia completa, integral, que requiere articularse en los planes, los proyectos, asocian diferentes aspectos de la organización. El otro concepto que nos deja desde la cibernética es la viabilidad. Viabilidad, que significa buen pronóstico. Es viable, va a tener éxito, es posible, se puede lograr viabilidad. Y la viabilidad le da o sea, la viabilidad se sostiene bajo la idea de la implementación de características que están definiendo los 5 subsistemas que hemos mencionado. Otro aspecto que nos deja es el tema de que una organización va bien y requiere actuar de forma integrada. La integración organizacional es un factor importante en la manera de entender y de actuar del enfoque de sistema, ¿no? de proponer el enfoque de sistema. Otro aspecto importante que el enfoque de sistema releva, le da mucha importancia a la variedad, a la heterogeneidad. Es decir, lo heterogéneo es mucho más rendidor, mucho más versátil, más juego que lo homogéneo, la homogeneidad. La homogeneidad plantea, sí, cierta consistencia, cierta fuerza, pero grandes limitaciones. Y por último, la homeostasis, quiere decir procesos de transformación, pero que están regulados y controlados para mantener estados estables, sostenibles en el tiempo. Y es así como llegamos a este fin del capítulo del entendimiento de la organización como sistema, ¿no? Bien. Entonces, si hay preguntas que hacer. Oscar, ¿tienes alguna pregunta? ¿Has estado? Yo sé que estás en otra cosa. Haces presencia física, pero digamos, ¿tienes alguna duda No, de lo que has podido, poco que has podido escuchar y atender? bueno, te estaba notando lo que has estado diciendo, pues algunas cosas sí me he perdido. Eh, Ahí está, dudas, Pero ya, sí. a ver, No, sí, dígame. está bien. Entonces,
Está la grabación, no había estudiantes cuando inicié la clase, ya tú entraste después, pero lo que he creído conveniente es grabar para que la clase no se pierda. Entonces tengamos ya la clase cubierta, no se tenga que retomar la clase. Si alguien quiere prestar atención a este tema, que es tema de examen, esta es justamente la parte más relevante que yo le doy, ¿no? Si alguien quiere documentarse e informarse sobre este tema, pues no puede ver la grabación, ¿no? Va a estar la grabación ahí. Entonces no habría problema. Bien, entonces si no hay preguntas, continuamos pues la próxima semana con lo que está planeado, lo que está puesto en nuestro cronograma. No olvidar, porque creo que eres tú el que has fallado, o no sé, no sé si tú, bueno, hay quien ha fallado en la manera como presenta su comentario del video. Entonces, todo está explicado en la rúbrica, ¿no? Y en el Excel está el cronograma. Bien, si no hay preguntas, entonces, estimado Oscar, nos encontramos la próxima semana. Muy bien, muy buenas noches.